En un mundo que se ve enfrentado a diversas problemáticas y desafíos ambientales, el transporte público desempeña un papel crucial en la vida cotidiana, pero también en la búsqueda de soluciones amigables con el medio ambiente. ¿Qué papel desempeña la ingeniería de transporte en la vida cotidiana de las personas y en el desarrollo de un país? Bueno, la ingeniería de transporte es fundamental para la movilidad y el desarrollo del país. O sea, es uno de los pilares fundamentales también dentro de la economía del país, porque hay que pensar que el transporte no es solamente el transporte de las personas que nos movilizamos diariamente, sino que también es el transporte de las cosas y los productos que necesitamos que lleguen y que estén en cada uno de nuestros hogares. Entonces hay que ver el transporte en toda su dimensión, tanto desde el punto de vista de la logística como desde el punto de vista de la movilidad de las personas que tienen que realizar sus actividades diarias. ¿Cómo enfrenta la ingeniería de transporte los desafíos ambientales y de sostenibilidad en un país? Eso es, hoy en día, todo el tema del cambio climático y del transporte y cómo este se ha ido incorporando en los temas de sostenibilidad y de sustentabilidad también, son temas muy importantes y relevantes a nivel del país. Y esto porque cada vez más se han implementado tecnologías y elementos que son de energías limpias para el manejo de los distintos sistemas de transporte. Entonces, todos los días se están utilizando desde el punto de vista de la ingeniería de transporte que se utilicen más energías limpias para movilizar, por ejemplo, los buses eléctricos o también muchos tipos de reparto que también se están realizando con energías renovables, con energías limpias. Entonces, eso es parte dentro del transporte, ir en la vanguardia de cómo va avanzando todo el tema climático y también desde el punto de vista sostenible y sustentable. Y en cuanto a la quinta región, profesora, ¿cómo se está enfrentando esto, el tema de la movilidad, el transporte público? Ese es un tema bien complejo, si lo queremos ver desde el punto de vista del transporte público de acá de la quinta región, porque si vemos cuáles son los planes que existen a nivel institucional, de gobierno, incluso a nivel país, siempre está en mejorar el transporte público. Es sabido, desde el punto de vista de la academia, que aquel sistema que permite movilizar mayor cantidad de personas es el sistema de transporte público. Y muchas veces las políticas de transporte van más enfocadas hacia el transporte privado que hacia el transporte público. Y si queremos verlo también desde el punto de vista del transporte privado, la mayor cantidad de recursos se han ido principalmente a la capital, a la ciudad de Santiago. Es decir, extensiones de la línea de metro, pero no ocurre lo mismo en el resto del país. Y si lo vemos, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, son las otras capitales regionales que también son importantes dentro del país. Entonces nosotros no tenemos el mismo sistema de transporte que en la actualidad tiene Santiago, ni Valparaíso, ni Concepción, ni Antofagasta, por nombrar las principales capitales regionales. Y en ese sentido estamos al debe, porque Valparaíso ya debería tener a estas alturas una nueva licitación de transporte público, quizás semejante o similar al tipo de transporte que existe en Santiago. Si bien existe esta ley espejo, que todo lo que en el Congreso se aprueba como presupuesto subsidiado al transporte público de red de Santiago, eso también se va para las regiones, pero no necesariamente esos recursos se van hacia el área de transporte. Entonces lo que necesitamos acá, por ejemplo, es que se realice una nueva licitación, que se mejore la frecuencia, que se mejore el tipo y el estándar de los buses. Hoy en día los buses que están circulando en el Gran Valparaíso no son buses de piso plano, no están aptos para personas con movilidad reducida, por ejemplo. La población va envejeciendo, por lo tanto, tener buses con escalones, que además son angostos,
no son de buena movilidad, como te decía, para personas con movilidad reducida o para personas mayores también. Y bueno, y mamás que van con niños o personas que van con bolsa. También, bueno, mejorar la frecuencia, mejorar las rutas, mejorar la conectividad y la intermodalidad entre los distintos medios de transporte, es decir, incorporar de manera fehaciente lo que es el metro de Valparaíso, también los ascensores de Valparaíso, el trolebús, pero que sea un sistema que sea integrado, pero que no sea dividido como lo que vemos hoy, porque hoy en día tú tienes que trasladarte para poder realizar esta intermodalidad, por ejemplo. Estamos viendo que en Santiago, por ejemplo, siempre se muestra o se desarrollan nuevas tecnologías, se incorporan nuevos elementos. ¿Qué pasa en el caso de la quinta región? Se mencionó recientemente la llegada de buses eléctricos, por ejemplo. ¿Cómo se está incorporando estas nuevas tecnologías, sobre todo acá en la quinta región? Bueno, acá en la quinta región se han hecho pruebas de buses circulando con esta tecnología de buses eléctricos. Esperamos que en un futuro cercano esos buses puedan estar circulando acá en la región, pero acá hay que pensar que si estas no entran dentro de un nuevo sistema de licitación, puede ser un poco complejo para que los operadores que operan el sistema de transporte en la actualidad puedan tener todas las facilidades para la compra y la adquisición de estos nuevos buses eléctricos. Entonces ahí también la participación ciudadana y tener una buena comunicación entre lo que es gobierno, las empresas operadoras, tiene que ser fluida para que este tipo de tecnologías se puedan incorporar, porque en el periodo que se realizaron estas pruebas, el gremio de microbuses del Gran Valparaíso no estuvo muy de acuerdo, pensando que ese tipo de tecnología quizás no iba a funcionar acá en el Gran Valparaíso. Ahora hay que ver cómo funcionaría a lo mejor en las partes altas de los cerros, que puede ser complicada. Si ya los buses con motor convencional no logran subir en las partes altas de los cerros, hay que ver cómo se va a comportar esa tecnología en esos sectores. Pese a todos estos inconvenientes que podrían surgir en este proceso, ¿cómo definiría la electromovilidad? ¿Es la tendencia que se debiese esperar? La electromovilidad es una tendencia que en el futuro va a ir en alza probablemente. Si se hace más masificada su uso, obviamente los precios van a tender a bajar. Hoy en día el costo de, por ejemplo, un vehículo eléctrico no está al alcance de cualquier persona. Los buses eléctricos también, estamos hablando de buses que son mucho más caros que los buses convencionales, pero a la larga debería ser una tecnología que debería estar al alcance de todas las personas, sobre todo cuando empezamos a ver todos los problemas que existen con los combustibles a nivel mundial, temas de guerra, recensiones, etc. Entonces, todas las energías limpias son parte de una alternativa para poder diversificar los sistemas de transporte, y obviamente que la electromovilidad está dentro de eso. O sea, hoy en día los vehículos tienen sensores, ya se están haciendo pruebas de vehículos autónomos que se pueden manejar solos. Por lo tanto, son tecnologías que no podemos frenar y que no deberíamos frenar. Al contrario, creo que hay que darle la bienvenida a todas las energías limpias que puedan permitir menos daño medioambiental. En cuanto a las tarifas y a los horarios de transporte, ¿esto también son temas de análisis para los expertos? ¿Qué pasa en ese sentido? El tema de las tarifas también es un tema complejo, porque son varias las variables que están involucradas a la hora de definir cuáles son las tarifas que se tienen que cobrar, y estas están relacionadas con el precio del dólar, con el Producto Interno Bruto del país y una serie de otros factores que tienen que ver con los costos de operación de los operadores. Ahora, ¿por qué digo que es complejo? Porque existe esta tendencia de, por ejemplo, te pongo el caso de Santiago, que existe bastante evasión con respecto al transporte público por el cambio de
forma en que operan estos buses, que es lo que más o menos se espera que en una nueva licitación del Gran Valparaíso también empiece a operar, que es que los conductores puedan tener contratos fijos, que tengan un sueldo fijo, que no dependan del boleto cortado, y en ese sentido se hacen una serie de acuerdos entre los operadores con el gobierno cuando hacen estas licitaciones para incentivar también el uso del sistema de transporte público. Y muchas veces eso también genera que haya un poco de evasión. Y en el caso de Santiago, bueno, ha sido muy difícil poder bajar esa evasión y importante la fiscalización. Acá, como cada operador recibe también un sueldo por boleto cortado, es un poco más o sea, es mucho más fácil que él mismo sea el fiscalizador en este tipo de controlar la evasión. Pero del mismo modo también muchas veces no dan boleto o dan la mitad del boleto, por lo tanto también hay un tema que también hay como quizá una evasión escondida, donde el pasaje se está yendo hacia el conductor en este caso. Vemos cómo todo gran cambio genera una cierta resistencia a esto también. ¿Se está analizando el proceso cultural de cómo se debiese enfrentar todo este proceso de avance tecnológico en el transporte? Yo creo que no. Yo creo que no se ha hecho y no veo luces tampoco de que se estén implementando medidas para ver cómo enfrentamos este cambio cultural. Generalmente cuando se analizan los temas de transporte a ver, si lo ponemos en contexto, el transporte en general, el transporte es una demanda derivada. ¿Qué quiere decir eso? El transporte se genera por alguna actividad que tú quieras realizar. Si tú, no es como, estoy hablando del transporte de las personas, si tú en este transporte de las personas, si tú pierdes tu viaje, si perdiste la micro, perdiste el bus, ese no es un viaje que se puede almacenar, es un viaje que se perdió, no ha sido una carga que tú la puedas almacenar. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, el transporte siempre es visto más como una mirada negativa que como una mirada positiva. ¿Por qué? Porque todos queremos llegar en el menor tiempo posible a nuestro lugar de destino, en el menor tiempo, con la menor tarifa y de la manera más cómoda. Y no siempre eso se da. Entonces, cambiar ese tema cultural que tú me dices, siempre estamos un poco atrás. Cuando se hacen las obras de infraestructura para el transporte, generalmente se realizan cuando tú ya tienes problemas de congestión, cuando el problema ya está asentado. Por ejemplo, nosotros ya tenemos problemas de transporte público, ya tenemos problemas de capacidad, ya tenemos problemas de frecuencia y tenemos lugares donde los servicios no están no están de acuerdo a la demanda de esos sectores. Entonces ya es un problema. Si tú a eso ahora le quieres dar la solución y más encima decir hay que enfrentar el cambio y concientizar a la población de todas las nuevas tecnologías y además de cómo deberíamos enfrentar los cambios en nuevas tecnologías, en tipo de automóviles, es un poco complejo. Porque tú atacas el problema principal, que es, bueno, disminuyamos la congestión. ¿Cómo disminuimos la congestión? Mejoremos este eje vial o hagamos una vía alternativa. Pero eso se hace cuando ya el problema ya está.